Declaré que ya no quería seguir a Jesús. Ya no quería ser cristiano. No quería más de eso. Si así es como me van a tratar, entonces prefiero rendirme. Seguiré al diablo. Me entregaré a Satanás. Apenas terminé de pronunciar estas palabras cuando una voz resonó dentro de mí. Fue sorprendente escuchar algo tan claro, tan real, surgido de la nada después de lo que había dicho. Era como si el universo hubiera respondido exactamente a lo que quería en ese momento. De hecho, todo empezó unos días antes, cuando tuve una experiencia con la música que me conmovió. Pensé, si pudiera tocar así la guitarra, podría ir a Austin, ganarme la vida con la música y tener éxito. Eso es lo que realmente quería. Y luego, esa voz respondió, como diciendo, está bien, lo haré por ti. Si me necesitas de nuevo, simplemente di mi nombre 3 veces. Fue entonces cuando todo empezó a ir mal. Mi cabeza daba vueltas. Fue demasiado rápido. De repente noté a una mujer con un pequeño libro y una pulsera que decía Satanás. Eso me llamó la atención, pero también me asustó. Sentí algo siniestro en el aire, una presencia maligna que no podía ver, pero que estaba ahí, rodeándome. Era aterrador lidiar con algo invisible, algo que no podías controlar. Las hojas de los árboles crujieron y de repente se detuvieron, como si el tiempo se hubiera congelado. Sentí una presión aplastante en todo mi cuerpo, proveniente de todos lados, como si el mundo entero me estuviera apretando. No sabía qué hacer. En ese momento recordé que mi padre había fallecido cuando yo tenía 12 años. Y entonces, como si el pasado volviera a atormentarme, 3 figuras oscuras me lo trajeron. Tan pronto como apareció, estas mismas sombras aparecieron detrás de mí, lo agarraron y comenzaron a golpearlo. Le grité a Dios, le pedí que interviniera, que alejara esos espíritus. Pero escuché una respuesta que me dejó helado, no puedo. Eso desencadenaría una guerra. Me quedé paralizado por el miedo. Necesitaba escapar de esa energía demoníaca que me rodeaba. Lo intenté todo, pensé en rezar el Padre Nuestro, en luchar, en defenderme, pero ya estaban sobre mí, atacándome sin piedad. Sentí como si me hubieran arrancado la pantorrilla, como si el tormento se hubiera apoderado de cada parte de mi cuerpo. De repente me encontré en un lugar oscuro, envuelto en humo, como si estuviera en medio de un incendio. Entonces, 2 criaturas corrieron hacia mí, con una velocidad aterradora. Cuando se acercaron, lo que más me llamó la atención fueron las armas que usaban, no eran comunes. Parecían hechas especialmente para infligir dolor, torturar. Fue en ese momento que me di cuenta de que me enfrentaba a algo mucho más grande de lo que podía entender. Hola, bienvenidos a Tocando el Más Allá. Soy Julie y hoy nos embarcaremos juntas en un intenso viaje espiritual. Prepárate, porque la historia que estamos a punto de escuchar es impresionante. Corey, bienvenido. Es un placer tenerle aquí hoy. Gracias, Julio. Estoy feliz de compartir mi experiencia. Corey, sé que tienes historias increíbles, testimonios que desafían la lógica. ¿Por dónde te gustaría empezar? Empezaré desde el principio. No fue algo que buscaba, sino algo que me encontró en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Estuve a punto de suicidarme. Lo había intentado antes, pero esta vez fue diferente, realmente creía que no había salida. Estaba hundido en la depresión, sin esperanza. Fue entonces que, en un acto de desesperación, clamé a Dios. Realmente no lo conocía, pero le pregunté, si existes, muéstramelo. Si es real, no lo haré. Y entonces sucedió algo extraordinario. Sentí una abrumadora ola de amor, paz y alivio invadir mi ser. Fue como si, en medio de la oscuridad más profunda, hubiera aparecido una luz que hubiera lavado todo el dolor. En ese instante supe que Dios era real. Fue el punto de inflexión en mi vida. A partir de entonces comencé a darme cuenta de que había un mundo espiritual más allá de lo que los ojos podían ver y que no era nada amigable. Las cosas solo empeoraron después de eso. No era como en las películas, donde alguien va a la iglesia y siente una maravillosa presencia divina. Mis experiencias fueron brutales, aterradoras, casi insoportables. Si no fuera por Dios, creo que me habría vuelto loco. Después de descubrir que Dios existía, me fui a Midland, Texas,
con la intención de unirme al programa Teen Challenge. Pero no hubo vacantes. Terminé viviendo con una familia que cambió mi vida. Eran personas completamente enamoradas de Dios, algo que nunca antes había visto. Vengo de un mundo de drogas, relaciones tóxicas, gente alejada de la fe. De repente, me encontré rodeada de personas que leían la Biblia todos los días, que vivían en constante conexión con el Espíritu. Fue como pasar del preescolar a la universidad en un abrir y cerrar de ojos. Estaban avanzados en todo lo que concernía a la vida cristiana. Al principio me llevaron a una reunión de liberación, donde estaban expulsando a un demonio de una mujer. No tenía idea de lo que estaba pasando. Entré a la sala, vi un círculo de personas a su alrededor y a un ministro liderando el proceso. Me quedé apoyado contra la pared, mirando, sin saber qué hacer. Todos parecían estar orando, pero yo solo podía mirar, atónito. Fue mi primera experiencia real con lo sobrenatural dentro del cristianismo. Y luego, las cosas se pusieron aún más intensas. Mencionaste que, en ese momento, empezaste a dedicarte a la música, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? Sí, exactamente. Uno de los hermanos de esa familia tocaba la guitarra de una manera increíble. Fue entonces cuando comencé a interesarme mucho. Quería dominar el instrumento, quería usar la música para adorar a Dios. Pero es una larga historia. Básicamente, terminé siendo expulsado de su casa, y fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a tomar un giro inesperado. El conductor señala la parte trasera del autobús como si ya supiera exactamente dónde debería sentarme. No fue una pregunta, fue una orden. Y ahí, en ese momento, sentí algo que me tiraba hacia atrás, como si cada paso hacia el asiento fuera más pesado que el anterior. Pero la voz que me llamaba a Austin era más fuerte, o al menos yo quería que lo fuera. El autobús se fue, y con él, la sensación de que estaba cruzando una línea sin retorno. El paisaje iba quedando atrás, pero la inquietud no hacía más que crecer. Cada kilómetro volvía la buena voz, más insistente, como intentando despertarme de un mal sueño. No tienes que hacer esto, dijo. Todavía hay tiempo. Pero ya había hecho mi elección. O al menos eso es lo que pensé. Llegué a Austin con la mochila vacía, unos dólares en el bolsillo y una certeza absurda de que la música me llevaría a alguna parte. La ciudad estaba a tope, llena de bares, escenarios improvisados y gente como yo, buscando algo, fama, libertad, olvido. ¿Y yo? Solo quería jugar. Tocando como esa noche, con los dedos moviéndose solos, como si alguien más tuviera el control. Pero la realidad fue muy diferente. Los primeros días fueron una sucesión de fracasos. Intenté jugar en la calle, pero la gente pasaba sin siquiera mirar. Intenté entrar en bares, pero los dueños se reían en mi cara. Necesitas un mejor sonido, muchacho, dijeron. Y supe que tenían razón. La música que salía de mí ya no era la misma. Fue como si el regalo que había sentido esa noche se hubiera evaporado, dejando solo una sombra de lo que pudo haber sido. Fue entonces cuando volvió la voz. No el bueno. El otro. Ella susurraba cosas como necesitas ayuda o puedo darte lo que quieres. Y yo, estúpidamente, lo creí. Empecé a buscarla, llamándola en momentos de desesperación. Y ella apareció, no como un monstruo, no como algo aterrador, sino como una presencia casi reconfortante. Di mi nombre 3 veces, repitió. Y estaré aquí. Yo dije. Y ella vino. Las cosas empezaron a cambiar. De repente pude volver a jugar, como antes. La gente se detuvo para escuchar. Algunos incluso me ofrecieron dinero. Pero había un precio. Cada vez que tocaba, sentía que algo se me escapaba, no era solo el talento, era algo más profundo, como si estuviera intercambiando pedazos de mi alma por notas musicales. Una noche, después de una actuación que me valió más aplausos de los que merecía, se acercó un hombre. Tenía ojos penetrantes y una sonrisa que no era nada amistosa. Tienes talento, dijo. Pero el talento no es suficiente. Se necesita dirección. Me ofreció un contrato, un estudio, la posibilidad de grabar un disco. Solo hay una condición, añadió. Tienes que dejar de lado esta mierda de Dios.
No encaja con quien quieres ser. Debería haberme negado. Pero la voz dentro de mí, la que había elegido escuchar, susurró, esto es lo que siempre has querido. Y firmé. No con tinta, sino con algo mucho más valioso. Eran principios de los años 80, y en aquella época viajar en autobús todavía era una aventura habitual, algo que hoy parece casi olvidado. Llevaba esos galgos de ciudad en ciudad, sin destino específico, solo siguiendo el viento. No recuerdo haber elegido un asiento en particular, siempre había asientos vacíos, pero esa noche, algo me atrajo hacia la parte trasera del autobús. Me senté en el último banco, cerca del baño, y tan pronto como el motor rugió, aparecieron dos tipos. Tienes que bajar ahora, dijeron sin rodeos. Estaba sumido en mis pensamientos, tratando de entender lo que estaba pasando, como si el mundo se hubiera acelerado de repente. No los miré, no los cuestioné. Simplemente lo sentí. Fue entonces cuando noté a la chica a mi lado. 3 asientos atrás, cerca del baño, ella, yo y un chico al lado de ella. Su mano rozó mi pierna, casi por accidente. Volví la cara y vi el libro que sostenía, pequeño, de tapa oscura, y la pulsera en su muñeca, con una palabra grabada, Satán. El chico que estaba a su lado estaba encorvado, como escondiendo algo, y cuando se movió, vi la misma palabra en la parte de atrás de su chaqueta. Se me heló la sangre. Nunca había visto el mal tan de cerca, tan real. No era una idea, una metáfora, era una presencia. Fue entonces cuando volvió la voz. Claro, inconfundible, bájate de ese autobús. ¿Pero cómo? Pedirle al conductor que se detuviera en la carretera parecía absurdo, invasivo. Entonces le prometí, en la próxima parada me bajaré. Y aterricé en Big Spring, un pueblo cualquiera, con edificios abandonados y un silencio que pesaba más que el calor del desierto. El conductor me miró extraño, como si supiera algo que yo ignoraba. ¿Estás seguro de que quieres bajar aquí?, preguntó. Y antes de que pudiera responder, añadió, se avecina el infierno. Miré al cielo. Azul, sin nubes. ¿Qué quiso decir con eso? Encontré un edificio vacío. Me tumbé en el suelo de cemento y dormí como si el mundo entero se hubiera derrumbado encima de mí. Me desperté en mitad de la noche y la misma voz me decía, vuelve a Midian. Compra un billete y vete. Pero solo tenía $10 en mi bolsillo. ¿Cómo diablos conseguiría una multa con eso? Aún así, fui a la estación. Era un pueblo pequeño, el lugar todavía estaba abierto. Llegué a la taquilla y repetí, como un robot, quiero volver a Midland. El encargado ni siquiera parpadeó. Me senté en una de las sillas de plástico, esperando. Fue entonces cuando ella entró. Una mujer hispana, de ojos profundos y ojeras marcadas. Caminó directamente hacia mí y se sentó frente a mí. ¿Estás seguro de que quieres irte?, preguntó. No respondí. Solo asentí. Se levantó y se fue, como si nunca hubiera estado allí. No sabía qué pensar. ¿Podría ser que estuviera en un autobús real? ¿Fue esto una prueba? ¿O una trampa? Cuando finalmente abordé, Midland me recibió con un silencio inquietante. La estación estaba cerrada, a oscuras. Me senté afuera, sintiendo el peso del aire, como si algo maligno flotara allí. Pero no tenía a dónde ir. Dios me había dicho que regresara y eso es lo que haría. Necesitaba ver con mis propios ojos que el mal existía, que la gente podía ser mala, que el miedo era real. Y yo estaba aterrorizada. Me dejaron en la ciudad y no sabía qué hacer. Entonces recordé el Teen Challenge. Llegué allí, pero no me quisieron aceptar, no en ese estado. Estaba exhausto, después de semanas de beber jarabe para la tos como si fuera agua, y mi cuerpo pedía descanso. Me llevaron al Ejército de Salvación. Cuando llegué, no esperé ni un segundo, caminé alrededor del edificio, me tumbé en el suelo y me desmayé. Me desperté con 2 personas mirándome. El capitán y el cocinero. ¿Qué podemos hacer por usted?, preguntaron. Solo quería dormir. Me dieron un lugar y ahí, en el Ejército de Salvación, comencé a jugar de nuevo. Era como si la música fuera lo único que todavía tuviera sentido. Y tal vez, solo tal vez, fuera el comienzo de algo nuevo.
Una expresión que ya no era humana. Los labios se torcieron en algo afilado, como si cada diente fuera una cuchilla a punto de rasgar el aire. Y entonces, en un instante, la sombra se movió, no como un hombre, sino como algo que se desplegaba, se estiraba y ocupaba más espacio del que debería caber allí. El aire se volvió pesado, como si el oxígeno mismo se hubiera convertido en plomo en mis pulmones. Dejé de jugar. El silencio que siguió no fue la ausencia de sonido, sino algo vivo que palpitaba en mis sienes. Inclinó la cabeza, si es que tenía cabeza, y la voz que salió ya no era la misma. Antes sonaba como un eco lejano de algo sagrado. Ahora era un susurro áspero, como uñas arañando el cristal. Cometiste un error, dijo. No fue una crítica. Fue una frase. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. El miedo ya no era una emoción, era algo físico, pegado a mi piel, arrastrándose dentro de mí. Y entonces, sin previo aviso, la sombra se lanzó hacia adelante. No me tocó. No era necesario. El simple movimiento hizo que el mundo a su alrededor se distorsionara, como si la realidad fuera una tela desgarrada. Sentí que algo frío se deslizaba por mi nuca, como dedos helados, y oí una risa, no de alegría, sino de algo que se divertía con mi terror. De repente, la puerta del camión se abrió con estrépito. La luz del día invadió el espacio, atravesando la oscuridad como un cuchillo. La sombra retrocedió, pero no desapareció. Se quedó allí, flotando, como esperando una nueva oportunidad. ¿Corrí? No miré atrás. No respiré hasta que estuve a unas cuadras de distancia, hasta que el sudor frío de mi frente se secó y mi corazón dejó de intentar escapar de mi pecho. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi habitación, con la guitarra en mi regazo, tratando de entender qué había pasado. No fue Dios. Lo sabía ahora. Dios no se esconde en las sombras, no se alimenta del miedo. Pero tampoco fue solo mi imaginación. Había algo allí. Algo antiguo, algo que se disfrazaba de luz para engañar mejor. ¿Y lo peor? Yo había dicho que sí. Yo había invitado eso. Y ahora, por mucho que intentara escapar, sabía que la puerta seguía abierta. Esa expresión en su rostro no era decepción. Era algo más profundo, más visceral. Un odio puro y crudo, como si la máscara se hubiera deslizado por un segundo y hubiera revelado lo que realmente se escondía detrás de esa falsa bondad. No fue Dios. Nunca lo fue. Era algo que se alimentaba de promesas incumplidas, de fe distorsionada, de almas que tropezaban en la oscuridad creyendo seguir la luz. ¿Y yo? Yo había sido uno de ellos. En ese momento no entendí. No precisamente. Solo sentí el peso de esa repulsión, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más asfixiante. Pero entonces, cuando las piezas empezaron a encajar, cuando los recuerdos volvieron con claridad penetrante, lo supe. Fue como si se hubiera corrido una cortina, solo por un instante, y hubiera visto lo que había detrás. No era un espíritu cualquiera. Era algo que odiaba. Que me odiaba. Que odiaba la fantasía de que todavía respiraba, de que todavía tenía una oportunidad de escapar. Pero no escapé. No en ese momento. Me llamó con esa voz dulce, casi paternal. Ya es suficiente. Ven aquí, dame un abrazo. Y fui. Porque en el fondo todavía quería creer. Todavía quería que fuera real. Que sea amor. Incluso cuando cada fibra de mi ser gritaba que corriera. Y luego se fue. Poco después vi a mi padre. No fue un sueño. No fue una alucinación. Era tan real como el viento que atravesaba la noche, tan real como el miedo que me paralizaba. Estaba en el parque, las hojas aún adheridas a las ramas, listas para caer. El aire frío anunciaba la llegada del invierno. El viento aullaba entre los árboles, un sonido áspero, casi vivo, hasta que de repente todo quedó en silencio. Como si el mundo hubiera contenido la respiración. Y entonces lo sentí. Una presión. No venía de un solo lugar, venía de todos lados, como si manos invisibles me empujaran, me apretaran, me pusieran a prueba. Mi amigo Tim, que estaba conmigo, palideció. Me voy, dijo,
Y desapareció en la noche. Años después me confesó que nunca había sentido tanto terror. Era como si algo me estuviera aplastando, escribió. Y no sabía dónde correr. Me quedé. Y entonces, a través de una pared que no estaba, apareció mi padre. Él estaba allí. Vivo. Más joven de lo que recordaba, pero inconfundible. La misma sonrisa, los mismos ojos. Por un segundo, mi corazón explotó de alegría. Padre. Quería correr, abrazarlo, oler su camiseta, escuchar su voz nuevamente. Pero algo andaba mal. Muy mal. Porque detrás de él, en las sombras, había otros. Figuras negras, altas, sin rostro, pero con presencia. Como si el mismo aire a su alrededor se doblara por el miedo. Lo flanqueaban, como guardias que escoltaran a un prisionero. Y cuando habló, «Estoy orgulloso de ti», lo agarraron. El sonido fue horrible. Un ruido sordo, como si alguien hubiera sido arrojado contra el suelo. Gruñidos, huesos crujiendo, un grito ahogado. No vi, pero escuché. Y supe que era él. Mi padre. Ser golpeado. Ser arrastrado de regreso al lugar de donde había venido. Grité. Rogué. Dios, por favor no lo envíes de regreso. Destrúyenos a ambos si es necesario. Pero la respuesta fue fría, casi indiferente. No puedo. Comenzaría una guerra. Una guerra. Esas palabras resonaron en mi mente mientras intentaba comprender. ¿Que podría ser tan poderoso que Dios dudaría? ¿Que podría ser tan peligroso que Él no intervendría? Y luego, como para recordarme mi propia fragilidad, me preguntó, ¿estás ebria? ¿Mentí? No, por supuesto que no. Pero mi lengua me traicionó. Las palabras salieron arrastradas, como si estuviera borracho. Y no lo estaba. No en ese momento. Pero algo en mí sabía que la mentira era más que una negación, era una rendición. Porque, en el fondo, ya había dicho que sí. Y ahora ya no había vuelta atrás. ¿Y entonces, qué quedaba sino conjeturas? Era la única palabra que mi mente podía captar, conjetura. Porque no había respuestas, solo el vacío de comprensión que se escapaba entre nuestros dedos. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría significar esto? Quizás las ramificaciones eran demasiado vastas, demasiado profundas, como un abismo que se abría bajo mis pies. No lo sabía. No había forma de saberlo. Lo que sabía era que necesitaba escapar. El terror me empujó dentro del auto, las manos temblaban en el volante. Los ojos ardían por el cansancio y algo más, algo que no era humano. Necesitaba alejarme de esos espíritus. Necesitaba salir de allí. Para volar. Vuela a Oklahoma. Y conduje, tal vez 1 hora y media, desde la autopista hasta el aeropuerto de San Francisco. Cada kilómetro es una batalla, cada curva es un grito ahogado. Llegué a la terminal, corrí hacia el mostrador, jadeando, y le dije al encargado, necesito ir a Oklahoma. Ahora. Me miró como si fuera un pasajero más, un rostro corriente en medio del caos cotidiano. Pero entonces algo cambió. Sus movimientos se volvieron lentos, como si el tiempo se hubiera espesado a su alrededor. Sus ojos perdieron el foco. El gerente se acercó intrigado y pronto lo invadió el mismo aturdimiento. Ambos estaban atrapados en trance, confundidos, perdidos. Y lo supe, con una certeza que ardía más que el miedo, no me dejarían ir. Salí del aeropuerto, pero el terror no me abandonó. Fue entonces cuando lo sentí, no en mi cuerpo, sino en algún lugar más profundo, como si mi esencia misma estuviera siendo destrozada. Una costilla. Algo se desprendió de mi pantorrilla, húmedo y frío, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Y desapareció. La pierna se debilitó, como si el peso de esa pérdida arrastrara conmigo. Empecé a orar. El Padre Nuestro, palabras de poder, cualquier cosa que pueda quitar eso. Pero estaban por todas partes. Los empleados del aeropuerto, ahora aturdidos, fueron solo el comienzo. Cuando regresé al camión, el ataque comenzó de nuevo. Era como si unas manos invisibles me estuvieran desgarrando,
como si unas garras me estuvieran tirando hacia abajo. Sentí que mi pantorrilla se desgarraba de nuevo y el tormento se extendía como veneno. Conduje sin rumbo, desesperadamente, hasta que choqué con una estructura del aeropuerto, el techo del camión abollado, el metal chirriando. Lo puse al revés, intenté escapar, pero un policía me detuvo. Permiso de conducir y matrícula del vehículo, dijo con voz firme. Pero sus ojos ya estaban vacíos. A él también lo habían tocado. Se quedó allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Grité, «¡Devuélvanme mis documentos!» ¿Puedo ir? Parpadeó, confundido, y se los entregó sin decir nada. Regresé al camino, pero no me dejaron. El ataque continuó, implacable. El agotamiento me venció. Detuve el auto, mi cuerpo temblaba, mi mente al borde del colapso. Cerré los ojos y desperté en otro lugar. Era una habitación asquerosa, sucia, con paredes de un tono que no pertenecía a este mundo. El aire olía a podredumbre y desesperación. No era grande, pero había una puerta frente a mí. Se abrió violentamente. Y luego entró. Un hombre, si se le puede llamar así. Era demasiado alto, demasiado ancho, como si sus proporciones hubieran sido distorsionadas para inspirar terror. Y empezó a apuñalarme. No con un cuchillo común y corriente, sino con algo diseñado para infligir dolor. Hojas dentadas y oxidadas diseñadas para rasgar en lugar de cortar. Cada golpe fue una agonía calculada. Entonces, sin previo aviso, me encontré en lo alto de un tejado, el aire denso por el humo, como si el mundo a mi alrededor estuviera en llamas. Dos seres corrían hacia mí, con armas aún más grotescas, herramientas de tortura antiguas y oxidadas hechas para prolongar el sufrimiento. Y luego me desperté. De vuelta en la camioneta, algo me tocó la cara. Una pelota húmeda, colgando, lavándome los dientes. Mi ojo. No el ojo físico, sino algo que yo era. Algo que habían arrancado y ahora colgaba allí, como un trofeo macabro. Grité, supliqué, lloré. Dios, por favor devuélvemelo. Pero el terror no tuvo fin. Esa noche fue interminable. Sabía que no podía dormir. No después de ese lugar. No detrás de ellos. Me quedé despierto, luchando contra el cansancio, la oscuridad que me rodeaba. Pero luego llegó. Un espíritu más elevado y poderoso. Lo supe en el momento en que lo vi, no con mis ojos, sino con algo más profundo. Él estaba a cargo. Y empezó a hablar. Voces diferentes, pero todas provenientes de él. Voces que no eran humanas. Voces que prometían cosas que no quería escuchar. Esa presencia no me dejó en paz. Ni por un segundo. Invadió mis pensamientos como una tormenta, arrancando cualquier pizca de control que aún tenía. Y entonces, sin previo aviso, actuó. De repente, como rasgando el velo entre lo visible y lo invisible, sentí algo alojarse dentro de mí, no uno, sino varios. Fue como si manos invisibles me llenaran, una a una, hasta que ya no supe dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba el de ellos. Y entonces lo vi. Mi brazo, ya no era mío. Marcas oscuras, como tatuajes vívidos, serpenteaban por mi piel, pulsando, retorciéndose en patrones que no eran de este mundo. Fue real. Tan real como el miedo que me paralizó. Pero tan pronto como aparecieron, desaparecieron. Me los arrancó con la misma facilidad con la que se los había puesto. Y me quedé allí, vacío, temblando, sabiendo que esto no era un sueño. No fue una alucinación. Fue la guerra. Llegó la mañana y con ella una única certeza: necesitaba ayuda. No cualquier ayuda, necesitaba un lugar donde el poder de Dios fuera mayor que lo que me perseguía. Corrí hacia la primera iglesia que encontré, mis pies golpearon el suelo como si el mismísimo infierno estuviera detrás de mí. Abrí las puertas con el corazón acelerado y grité llamando al pastor. La mujer del escritorio señaló la oficina y yo corrí hacia allí. Él estaba allí, en cuclillas, ordenando los libros en el estante. Comencé a hablar, las palabras salieron con desesperación, pero algo andaba mal. Sus ojos, vacíos. Su voz, arrastrada. Él no estaba allí.
Era como si algo más hubiera tomado su lugar, usando su boca para confundirme. «Estás bromeando, ¿no?», dijo, pero el tono no era de duda. Fue una burla. Me fui antes de que pudiera procesar lo que había visto. Si incluso un pastor pudiera ser dominado, ¿dónde estaría yo a salvo? Conduje sin rumbo hasta que encontré otra iglesia. Esta vez se trataba de un grupo de mujeres en un estudio bíblico. Entré, me senté atrás y esperé. No pasó nada. Ningún susurro, ningún peso sobre mi pecho, ninguna voz que me llame desde las sombras. Solo paz. Silencio. El poder de estas mujeres unidas en oración era como un escudo, tan palpable que casi podía tocarlo. Pero el orgullo me cayó. Van a pensar que estoy loco, pensé. Me mirarán con lástima. Así que me quedé callada, fingiendo que todo estaba bien. Fingir que todo había terminado. Pero no fue así. Tan pronto como regresé al auto, la voz volvió. «Pensaste que me iba a ir», susurró, dulce como el veneno. Y luego, el dolor. Algo taladrando mi mente, cavando, como si intentara sacar algo de mí. No pude soportarlo más. Los días de insomnio, el peso sobre mis hombros, el cansancio que me consumía. Todo se fue acumulando hasta que no quedó nada. Detuve el auto, salí tambaleándome y comencé a caminar. No sabía dónde. No importó. Solo necesitaba moverme, como si pudiera dejar esto atrás. Fue entonces cuando sucedió. La presión en mi cabeza explotó. Algo se rompió, no sé si fue una barrera, una defensa o el último vestigio de cordura que me quedaba. Y entonces lo sentí. Una fuerza que me tiraba hacia abajo, como si garras invisibles se hubieran envuelto alrededor de mi alma y me arrastraran hacia el abismo. Caí de rodillas, mi cuerpo temblaba, incapaz de levantarme. Era como si algo me mantuviera erguido, pero solo para hacerme sentir cada segundo de esa agonía. Llevé a Dios demasiado lejos, pensé. No hay vuelta atrás. Y luego me rendí. No peleé. No oré. No lloré. Simplemente me entregué, como un ahogado que deja de luchar contra la corriente. Y en el momento en que lo hice, todo se detuvo. El dolor. La presión. La voz. Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Pero la ira permaneció. Ira contra Dios. ¿Cómo pudiste dejarme pasar por esto?, grité pensando. Estaba tratando de hacer lo correcto. La amargura ardía más que cualquier posesión. Porque en el fondo sabía que él estaba ahí. Que había visto todo. Y, sin embargo, lo permitió. Solo más tarde, mucho más tarde, lo entendí. Esa noche, antes de que todo empezara, estaba tocando la guitarra en un café. Era un lugar pequeño, casi vacío, y yo estaba en un rincón, lejos de la multitud. Luego entraron. Dos hombres, uno mayor, de rostro severo, y el otro más joven, de mirada penetrante. Se sentaron justo frente a mí, como si hubieran venido solo para verme. Y lo supe. No con la mente, sino con el corazón. Eran ángeles. El mayor me miró y había una tristeza en sus ojos que nunca olvidaría. «Estamos aquí para ver lo que Dios hará», dijo, como si las palabras tuvieran un peso que no podía entender. Y luego, sin nada más, se fueron. Pero el sentimiento permaneció. La certeza de que algo más grande estaba en juego. Que, incluso en medio del caos, no estaba solo. Hoy, cuando miro hacia atrás, comprendo que ese hombre no estaba triste por mí. Estaba triste con Dios. Porque Dios también sufre cuando nos ve sufrir. Porque Él no es un espectador frío, es un padre que llora cuando sus hijos son heridos. Y eso lo cambia todo. Todavía no sé cómo explicar lo que pasó esa noche. No sé cómo esas mujeres lograron protegerme, ni por qué el pastor era así, ni qué fue lo que realmente me derribó cuando me di por vencido. Pero sé una cosa, Dios no me ha abandonado. Incluso cuando lo abandoné. Incluso cuando le grité. Incluso cuando pensé que había ido demasiado lejos. Hoy mi fe ya no es la misma. Ya no es una lista de reglas o un conjunto de respuestas ya preparadas. Es algo vivo.
Algo que sangra, que llora, que lucha, pero que al final siempre vence. Porque aprendí que lo sobrenatural no es algo lejano. Él está aquí. Ahora. En las oraciones de las mujeres que me salvaron, en la voz que me persiguió, en el ángel que me visitó antes de la tormenta. Y si algo me llevo de aquella noche es esto: Dios no nos promete un camino sin dolor. Pero Él promete que, incluso en la oscuridad, nunca estaremos solos. No es un concepto abstracto, ni un nombre grabado en páginas antiguas, ni una figura distante en lo alto de los cielos. Él es real. Tan real que puedo hablar con Él y escuchar su respuesta. No como un eco vago, no como un susurro perdido en el viento, sino como una voz que conoce el peso de mis dudas, el temblor de mis manos, el miedo que me despierta a las 3 de la mañana. Me tomó un tiempo aprender. No fue algo que cayó del cielo como un regalo envuelto, listo para ser abierto. Fue un proceso, lento y paciente, como un padre enseñando a caminar a un niño, primero las caídas, luego los pasos temblorosos, hasta que, sin darte cuenta, estás corriendo. Y en este camino descubrí quién es Él realmente. No el Dios de las respuestas listas, sino el Dios que responde. Le pregunto, ¿qué piensas de eso? Y Él responde, no con truenos ni signos grandiosos, sino con una quietud que calma el caos dentro de mí. Le pregunto, ¿debería hacer esto? Y siento su gentileza, como si inclinara su rostro hacia el mío y me dijera, confía. No es magia. Es una relación. Una relación que me sanó, que me levantó, que me hizo soltar las cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Desde 2005, nunca he vuelto a esa vida. Nunca más lo necesité. Porque cuando encuentras a aquel que llena los vacíos, hasta los agujeros más profundos se convierten en lugares por donde entra la luz. Hoy miro hacia atrás y veo una vida que no reconozco como mía. Una casa que construí con mis propias manos, un negocio que floreció durante 11 años, una música que se convirtió en un ministerio, todo ello brotó de un suelo que alguna vez fue estéril. Pero no soy un proyecto terminado. Todavía estoy en el trabajo. Dios todavía me moldea, todavía me desafía, todavía me recuerda que la santidad no es un trofeo, sino un viaje. Y está bien. Porque el progreso no requiere perfección. Y ahora voy a poner todo esto por escrito. Cambiando arrepentimientos por misericordia, ese es el título. Un libro que no teme mostrar las cicatrices, las caídas, los momentos en los que tropecé y pensé que no había vuelta atrás. Porque eso es lo que Él hace, convierte la basura en tesoro. Dejé de escribir durante un año. Cuando regresé, releí el final y lloré. No fui yo quien escribió esas palabras. Era Él. Ese mismo Dios que me encontró en la oscuridad, que susurró mi nombre cuando ya no tenía fuerzas para gritar, que reescribió mi historia con la tinta de la misericordia. Pero no es fácil exponer esto. Cada página es una parte de mí, cruda, sin filtros. Tengo miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a que la gente vea las partes feas y olvide el milagro. Pero si algo he aprendido es que la verdad no necesita maquillaje. Solo hace falta que se lo digan. Y si una sola persona lee estas páginas y siente que no está sola, que hay esperanza incluso entre los escombros, entonces valió la pena. Y hay más. Mucho más. Porque esa no es toda la historia. Es solo el comienzo. Lo que vino después, los desafíos, las pruebas, los momentos en que pensé que no podía soportarlo, es tema de otra conversación. Porque Dios no termina lo que comienza. Solo nos lleva más profundamente. Por eso hoy os pido, no dejéis que esta palabra caiga en el vacío. Si estás escuchando esto y sientes que no hay salida, mira hacia arriba. Él está ahí. Si crees que tus fracasos son demasiado grandes, recuerda, la misericordia es mayor. Si llevas una carga que parece insoportable, abandónala. No porque seas débil, sino porque Él es fuerte. Y ahora, déjame orar por ti. Porque sé el peso de exponer tu alma, de poner tu vida en palabras y entregarla al mundo. Pero también sé que no estamos solos en esto. Padre, hoy ponemos ante ti cada corazón que ha escuchado esta historia. Que sientan tu amor como un abrazo, tu presencia como una sombra que los cubre, tu voz como la única que importa. Que sepan que no importa lo que lleven, no importa lo lejos que hayan llegado, tu amor es mayor. Y que, en ti,
hasta los finales más rotos pueden convertirse en comienzos gloriosos. En el nombre de Jesús, amén.